Secundaria segundo grado. Tecnología. ¿La ciencia y la tecnología son diferentes? Conoce la diferencia entre tecnología y ciencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Aprende en Casa, dedicada a la asignatura de tecnología de segundo grado. Deseamos que con esta modalidad que nos ofrece la Secretaría de Educación Pública logremos compartir nuevos aprendizajes. ¿Ustedes saben que la tecnología está presente en gran parte de nuestra vida? Y que podemos relacionarnos con ella de diferentes formas como usuarios, creadores e innovadores. Actualmente la relación entre la ciencia y la tecnología se ha generalizado y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre sus diferencias, propósitos y métodos. Por ello, los invitamos a observar el siguiente video y a comparar los conceptos. ¿Cómo definirían a la ciencia y a la tecnología? ¿Qué se genera primero, conocimiento científico o tecnológico? Estas preguntas son frecuentes al tratar el tema y pocas veces logramos responderlas con claridad porque definirlas depende de los criterios que consideremos. Soy Beatriz García Rivera y en esta ocasión los invito a que reflexionemos sobre nuestras ideas de ciencia y tecnología. Pensar qué es lo que definimos como ciencia y como tecnología tiene que ver con la forma en que concebimos lo que para nosotros es el conocimiento, cómo se construye y cómo se transforma. Por ejemplo, si pensamos que los alumnos aprenden y generan conocimiento con el solo hecho de escuchar nuestras explicaciones, sin que las relacionen con lo que piensan, con lo que han experimentado o con los conocimientos previos que tienen, posiblemente también tenemos la idea de que la ciencia es una verdad absoluta, acumulativa, destinada solo para ciertas personas, libre de prejuicios y valores. O bien, que veamos a la tecnología simplemente como la aplicación del conocimiento científico para mejorar la calidad de vida de las personas o para resolver un problema determinado dentro de un campo del quehacer científico. Es decir, con una visión utilitaria, donde su único fin es aportar desarrollos tecnológicos para generar más conocimiento teórico. Por ello, es importante que reflexionemos y tomemos en cuenta que, como otros campos del conocimiento, la ciencia y la tecnología son conjuntos de conocimientos que han sido desarrollados a partir del estudio e investigación de una comunidad, con sus propias reglas y normas, que se transforman y cambian de acuerdo con las condiciones históricas y sociales de los sujetos que participan en su generación. Este tipo de análisis sobre nuestras concepciones de lo que son la ciencia y la tecnología nos permitirán reflexionar también sobre por qué y cómo enseñarlas, así como su importancia e impacto en la calidad de vida de nuestros alumnos. Tomemos en cuenta que la visión de ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo y actualmente se concibe como una construcción social que se transforma, donde los valores, normas, intereses y creencias de las comunidades científicas y de la sociedad en su conjunto influyen en su desarrollo y finalidad. En el caso de la tecnología ocurre igual. Valores como la eficacia, estética y economía, o el bien social y el poder político, han influido en lo que se concibe como tecnología. Para poder contrastar estas visiones con nuestras propias concepciones, es necesario que cada uno de nosotros identifique qué características o criterios les asignamos, cuáles son las actitudes que identificamos en cada tipo de conocimiento, así como sus propósitos particulares. Por ejemplo, John Gilbert, un investigador de este campo, propuso algunos aspectos para diferenciar ambos tipos de conocimiento: su finalidad, sus intereses, sus métodos, procedimientos y resultados. Si cada uno de ustedes los aplica, identificará puntos que comparten o las diferencias que tienen con las visiones actuales de ciencia y tecnología. Como verán, lo importante no es apegarnos a una definición, sino poner a prueba nuestras propias concepciones y reconocer que están vinculadas con nuestro sistema de valores y creencias, así como con la forma en que concebimos que el conocimiento se construye y se transforma. Reflexionar sobre lo que consideramos son la ciencia y la tecnología puede ser un excelente ejercicio para transformar y reconstruir nuestras ideas, tanto en el ámbito de la ciencia y la tecnología como en lo que la enseñanza y el aprendizaje se refiere.
Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido de utilidad y puedan aplicarla en las estrategias de trabajo con sus alumnos. Los invitamos a consultar el portal de Telesecundaria. ¿Pueden identificar cuál es el propósito de la ciencia y cuál el de la tecnología? ¿Reconocen alguna otra diferencia entre los conceptos? Los invitamos a ver el siguiente video. Todos los seres vivos están formados por células tan diminutas que es difícil verlas a simple vista. ¿Cómo lo habrán hecho los científicos para descubrirlas? Así es, utilizando el microscopio. Te invito a conocer la historia e importancia de este invento. Una característica del ser humano es su curiosidad, y a través del tiempo, esta curiosidad le ha llevado a investigar sobre diversos aspectos. Uno de ellos es el mundo microscópico. Todo inició cuando descubrió que las imágenes se veían diferentes a través de los cristales. Por ejemplo, los egipcios usaban esferas de cristal de Murano para ampliar las imágenes. Y los romanos sabían que los cristales de los lentes, que ellos llamaban impertinentes, modificaban los objetos observados. Por ello, fueron los fabricantes de anteojos quienes encontraron la manera de construir los primeros microscopios. Hagamos un recorrido por la historia del microscopio a través de una línea de tiempo. En 1590, Zacharias Jensen, hijo de un fabricante de lentes, construyó el primer microscopio compuesto por dos lentes. 2 décadas después, en 1610, Galileo Galilei fabricó un microscopio compuesto con una lente convexa y otra cóncava, similar al de Jensen, y describió los patrones geométricos de los ojos de las abejas. Después, en 1665, Robert Hooke construyó un microscopio compuesto, el cual contaba con 2 lentes, un objetivo y un ocular, y a través de este observó tejidos, cabellos e insectos, así como cortes muy delgados de corcho. En ellos descubrió unas pequeñas celdillas a las que llamó cellulae, palabra que posteriormente se tradujo como célula. Más tarde, en 1673, Anton van Leeuwenhoek diseñó y construyó numerosos microscopios simples, todos ellos conformados por una lente y capaces de aumentar hasta 300 veces el tamaño de las imágenes. Con estos microscopios observó glóbulos rojos, ácaros y piojos. ¿Y qué crees? Encontró por primera vez diversos microorganismos en una gota de agua. Gracias a estas contribuciones, y después de observar las células de diferentes organismos, en 1839, Theodor Schwann, junto con Matthias Jacobs Leiden, propusieron a la célula como la unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos. Y en 1858, Rudolf Virchow rechazó la teoría de la creación espontánea luego de que observó que las células se dividían y formaban nuevas células. Después, entre 1925 y 1932, Ernst Ruska y Max Noll diseñaron el primer microscopio electrónico, a través del cual observaron estructuras celulares con mucho más detalle que en el microscopio óptico, como se observa en esta membrana. Y a partir de entonces, se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados, como el microscopio electrónico de transmisión, que aumenta 1.000.000 de veces lo observado, y el microscopio electrónico de barrido, que permite ver las imágenes en forma tridimensional. Como hemos visto, el microscopio ha sido de gran utilidad para la ciencia, al permitir, por ejemplo, observar las estructuras anatómicas de los seres vivos, identificar a los microorganismos causantes de enfermedades, conocer la composición de los medicamentos para mejorarlos y descubrir la constitución de los alimentos para desarrollar técnicas que reduzcan su descomposición. La curiosidad del ser humano no solo permitió construir el primer microscopio, sino que a lo largo de muchos años lo ha perfeccionado y se han desarrollado microscopios cada vez más avanzados. Gracias a ello, ha sido posible descubrir a la célula y a los microorganismos, así como observar sus estructuras. Además de que se ha favorecido el desarrollo del conocimiento científico en muy diversas áreas, como la biología, la química y la alimentación. Ahora que ya conoces el impacto de este gran invento, ¿qué te gustaría observar a través de un microscopio? Comenten en familia lo que vieron en el video y socialicen sus ideas en torno a los beneficios que se obtuvieron gracias al microscopio. ¿Qué pretendía la humanidad con el mejoramiento de este aparato? Anoten las respuestas en su cuaderno.
Ahora los invitamos a ver el siguiente audiovisual para continuar la revisión entre los conceptos de ciencia y tecnología. ¿Qué diferencia hay entre melodía y acompañamiento? ¿Cómo puedo acompañar una canción con ritmo e instrumentos melódicos? En la música, el ritmo nos muestra una frecuencia de repeticiones llamada pulso, que se presenta con intervalos regulares, lentos o rápidos, cortos o largos, y altos o bajos, dependiendo del estilo de la composición musical. Básicamente, el ritmo indica el tiempo, y se refiere a la velocidad con que debe interpretarse una pieza musical. También nos indica el carácter de la misma, que puede ser solemne, triste o alegre. Todo esto conservando la unidad dentro de un compás, que es una medida de la música, que divide el tiempo en partes iguales, y señalando el acento, que indica que una nota debe ser tocada con mayor intensidad que otras, es decir, que audiblemente deben destacarse de notas no acentuadas. El ritmo es la repetición ordenada de compases, pulsos y acentos, lo cual produce una sensación de movimiento. El ritmo determina la forma en la cual el oyente percibe la obra. Hagámoslo completo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Excelente, chicos, muy bien hecho. La palabra melodía es de origen griego y significa canto acompañado de música. Se forma al organizar un conjunto de sonidos graves o agudos, cortos o largos, suaves o fuertes, para formar desde una frase o idea musical hasta una obra completa. Para que una melodía se entienda, hay que conjuntar sonidos, sean pocos o muchos, pero en ciertas reglas de organización, para que el resultado pueda ser musical y armonioso, ya que una de las finalidades es crear sonidos musicales gratos al oído humano. Observemos un ejemplo de una línea rítmica. Tiene sonidos cortos y largos, y si le agregamos alturas, que son sonidos graves o agudos, se convierte en una melodía. El acompañamiento musical se refiere precisamente a dar acompañamiento o sostén a la melodía principal y acompañarla. Esto puede hacerse con otras melodías que le den soporte, o bien por medio de acompañamientos rítmicos, por ejemplo, con congas que llevan el pulso. También existen los acompañamientos armónicos, que dan soporte a la melodía a través de la formación de los acordes, que en conjunto dan armonía a la pieza musical. Los acordes son la combinación simultánea de 3 o más sonidos diferentes. Ahora, vamos a acompañar la canción de Cielito Lindo. Pero primero, empecemos por aprender la melodía. Ya conocen, se llama Cielito Lindo. Bueno, chicos, ahora tocaremos la melodía de Cielito Lindo con los clarinetes y la flauta, apoyándose por supuesto de las personas que ya saben. ¿De acuerdo? 1, 2, y... Es conveniente que quienes tocan algún instrumento anticipadamente estudien y aprendan a tocar la melodía. De este modo, cuando unos alumnos la cantan, otros la tocan. Ahora, veamos cómo el coro y los instrumentos de aliento llevan la melodía. Ahora
le vamos a agregar el acompañamiento rítmico, donde el pandero marca los 3 pulsos de cada compás y las claves llevan el acento solo en el primer pulso de cada compás. Espero que hayas seguido con atención todo el proceso. ¿Con qué instrumento puedo tocar una melodía? ¿Con qué instrumento puedo acompañar una canción? Atrévete a formar parte del ensamble instrumental en tu escuela y con tus amigos. En Internet ya existen muchos videos, audios y partituras en los que te puedes apoyar para aprender a tocar instrumentos musicales. ¡Mucho éxito en tu búsqueda! Comenten en casa qué función tienen los instrumentos musicales en el video que acabamos de ver. Como se habrán dado cuenta, la tecnología está orientada a satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. En cambio, la ciencia busca comprender y explicar fenómenos. Registren sus conclusiones en la carpeta de experiencias. Pueden hacer un cuadro comparativo sobre la diferencia entre ciencia y tecnología. Y si lo creen necesario, busquen más información en diferentes fuentes. Recuerden que al hacer una investigación con otros recursos, les ayudará a profundizar en el tema y a reforzar los aprendizajes previos. Platiquen en familia sobre los temas tratados en esta sesión. Anexen a su carpeta de experiencias todo lo que surja de estos ejercicios para compartirla en otro momento con sus docentes. Esto fue Aprende en Casa. Los esperamos en la siguiente sesión. ¡Hasta pronto! ¿Cuál es la función de tu carpeta de experiencias? Funciona como una valiosa herramienta que te permitirá guardar, ordenar y sistematizar los productos que realices día con día, como escritos, dibujos, reflexiones o resolución de problemas, entre muchos otros que realices en tu casa durante este periodo de emergencia para fortalecer tus aprendizajes. Además, te permitirá consultarlos en el momento que consideres adecuado para enriquecerlos, ampliarlos o modificarlos conforme avances en tus saberes. Es importante tener presente que los productos de tu carpeta los puedes mejorar cuando alguien de casa te da sus puntos de vista. Tal vez te sorprendas o tú sorprendas a los demás. También funcionará para que cuando regreses a clases, tus maestras y maestros puedan valorar tus experiencias de aprendizaje en casa. Esta es la prueba del micrófono. Secundaria segundo grado. Artes. Artes visuales. Mi cuerpo habita un espacio. Las y los adolescentes indagarán en la estrecha relación que existe entre las diversas interacciones del ser humano con sus espacios a través del tiempo y las repercusiones de estos cambios en la comprensión del cuerpo humano. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria de artes visuales? Les damos la bienvenida a su programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia sanitaria. Y para entrar en materia, les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todas y a todos: nuestro cuerpo en el espacio y el espacio de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de espacio, ¿pueden reconocer qué es? ¿Dónde está? ¿Qué lugar ocupa cada quien en el espacio? Preguntas algo complicadas de responder. ¿Dónde está el espacio? Para empezar, ¿a qué tipo de espacio nos referimos? Porque hay muchos espacios. Existen muchos afuera de nosotros y también adentro, porque nuestro cuerpo también ocupa un espacio. ¡Claro! Nuestro cuerpo es físico y lo que es materia ocupa un lugar en el espacio. Aunque les diré que yo no estoy solamente en un lugar. Me muevo para todos lados. Entro, salgo, subo, bajo, bailo, salto. La mayoría de la gente lo hace. Entonces ocupamos más de un espacio.
Exactamente. El espacio o el conjunto de espacios son algo que nuestro cerebro construye y entiende de una manera muy especial, por el uso de nuestros sentidos. Claro, porque a través de nuestros sentidos vamos creando la imagen del espacio en nuestra mente. Por ejemplo, con la vista y el oído podemos entender la profundidad y forma de un lugar. Con el olfato, percibir a veces lo que no se ve, pero está por ahí. Por ejemplo, el arroz recién hecho en casa. Con el tacto podemos sentir no solo los objetos y cosas, sino también saber si están cerca o lejos. Y con el gusto reconocer, por ejemplo, los sabores de la comida de un campo o de una ciudad. Esa experiencia con nuestros sentidos nos hace entender también nuestro cuerpo en el espacio, inclusive a través del tiempo. ¿Quieren ver cómo? Acompáñenos a ver esta cápsula. La belleza de la Diana es perfecta. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que es bonito para ti también lo es para otra persona? Entonces, ¿qué es lo bello en las artes visuales? La idea de belleza depende de la cultura. Por ejemplo, en esta imagen prehispánica del gobernante maya de Palenque, Kinich Hanab Pakal, podemos observar cómo los mechones de su cabello caen hacia su frente de manera escalonada, tal como las hojas de maíz. Este efecto visual se acentúa mucho más gracias a la deformación alargada del cráneo, que según creen los arqueólogos, se hacía para evocar al dios del maíz. Es decir, que la belleza ideal entre los mayas antiguos consistía en una estética que evocaba lo simbólico y lo divino. De tal manera que, como prácticas de sus ideales de belleza, los legendarios mayas se hacían deformaciones cefálicas, tatuajes, limados dentales y se provocaban estrabismo. También ha habido otras culturas que han deformado su cuerpo, como formas de llevar a la práctica sus ideales de belleza. Por ejemplo, en China se vendaban los pies de las niñas para que estos no crecieran, aunque cabe decir que hoy en día esta práctica ya se ha abandonado. Por otra parte, el ideal de belleza que ha dominado el arte europeo y por tanto a las culturas de América Latina tras la colonización, es la idea de belleza heredada de los antiguos griegos. En su concepción de la belleza ideal, se crearon reglas o cánones que nacieron del estudio de la naturaleza y las matemáticas, donde la belleza va en relación a la proporción, la armonía y la simetría. De esta forma, podemos observar en su arquitectura el llamado número dorado o proporción áurea, que también está presente en la naturaleza. Por ejemplo, en las flores, las conchas o los moluscos, entre otros seres de la naturaleza. Esta espiral se crea con la llamada sección áurea, que fue descrita en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, a través de una serie que lleva su nombre. La sucesión para crear la sección áurea comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores, de tal manera que tenemos 0 más 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 2 más su anterior 1 igual a 3, 3 más su anterior 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8, 8 más 5 igual a 13, y así sucesivamente. Así pues, el número de Fibonacci lo podemos observar en el arte del Renacimiento y en las obras de Leonardo da Vinci. Otro de los cánones griegos que fue retomado por el arte occidental es el canon de las 7 cabezas, el cual se usaba para representar la proporción de la figura humana. Lo podemos observar en esta obra del escultor griego Policleto.
Desde entonces, lo que se consideraba como bello en el arte clásico era armónico, esto es, concordante entre sus partes, proporcional y simétrico. Esta forma de percibir la belleza ideal predominó por muchos siglos en el arte europeo, sobre todo durante el Renacimiento, con artistas como Leonardo da Vinci, quien realizó un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano en el conocido Hombre de Vitruvio. Y por supuesto, durante el neoclásico, que como su nombre lo indica, fue un movimiento en el arte que retomó los ideales clásicos, griegos, romanos y también renacentistas, como el orden, el equilibrio, la concordancia, la proporción. En nuestro país podemos encontrar muchas pinturas y esculturas neoclásicas en las cuales disfrutar de los cánones de belleza heredados de los griegos. El neoclásico se extendió en nuestro país durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo gracias a la fundación de la Academia de San Carlos. ¿Cuáles son los ideales de belleza en nuestra sociedad actual? ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus opiniones y plasma tu conclusión personal en una composición bidimensional. Por ejemplo, un dibujo o pintura. No imaginaba que la idea de belleza está relacionada con el lugar y época en la que han vivido personas. Es decir, que la forma en que los percibimos los cuerpos de las personas cambia según el espacio y el tiempo en el que han vivido. Y no solo la belleza, sino todas las categorías que los seres humanos utilizan para decir que algo agrada o desagrada a sus sentidos. Las categorías fueron creadas por los seres humanos para distinguir y darle un valor y comprender la información que sus sentidos perciben. Pero también una misma categoría varía dependiendo del lugar y la época donde viven las personas. Entonces, ¿la idea de belleza va cambiando con el paso del tiempo? ¿Qué opinan? Para responder y conocer más acerca del tema, los invitamos a ver la siguiente cápsula y a realizar el ejercicio que indica. Les sugerimos anotar las preguntas, así como las ideas principales, y posteriormente integrarlas a su carpeta de experiencias. Casi siempre, cuando hablamos de estética, pensamos en lo bello y, por lo tanto, en el arte. De hecho, el término Bellas Artes se introdujo en el siglo XVIII, cuando imperaba la idea de lo bello y la razón. En 1747, Charles Batou elaboró una teoría sobre las bellas artes. Él creía que el arte consistía en la fiel imitación de lo bello en la naturaleza. Así, incluyó dentro de las bellas artes disciplinas como la danza, la pintura, la escultura, la música, la poesía y la arquitectura. Y en 1911, el periodista y escritor italiano Ricciotto Canudo incluyó al cine. Pero, ¿qué pasa con lo que no imita la belleza de la naturaleza? ¿Qué pasa con lo que no se considera bello? ¿Dónde queda todo aquello que no es simétrico, ordenado y proporcionado? ¿Eso ya no es arte? El concepto de lo estético se remonta a la esfera de lo sensible, a lo que se percibe de un objeto con los sentidos y desde la experiencia de la persona que lo percibe sensiblemente. En lo sensible y lo estético no solo existe la belleza, sino también otros conceptos como lo feo, lo grotesco, lo sublime, el horror, lo trágico, lo cómico, a lo que le podemos llamar categorías estéticas. Veamos. ¿Qué te provoca ver esta obra? ¿Te parece desagradable verla? ¿Te parece fea? Para ti, ¿qué es lo feo? ¿Por qué? ¿Acaso lo contrario de lo bello es lo feo?
Lo feo no es un valor negativo. Lo feo como categoría estética tiene su propio lugar en el arte. Por ejemplo, en el medioevo, mientras la belleza estaba relacionada con lo divino, lo feo se asociaba a los vicios, a lo terrenal y a los seres humanos con la finitud de la vida y la muerte. También se asociaba al horror. En el Renacimiento se retomó el ideal de belleza grecolatina, es decir, clásica, en el que se valoraba la simetría, el orden y la proporción. Sin embargo, en esta misma época, se comenzaron a utilizar motivos decorativos en los que se combinaban de manera caprichosa, extravagante y absurda elementos vegetales, figuras humanas y animales fantásticos. A este tipo de estética se le llamó grotesco. Lo grotesco no solo se presentó en lo decorativo, sino también en la pintura, como podemos ver en estas imágenes. Por otra parte, así como la belleza existe en la naturaleza, también en ella existe lo feo. Por ejemplo, cuando se pudre un fruto o un cuerpo y lucen o huelen mal. En la estética de lo feo, los humanos y las cosas se han representado en su propia realidad, es decir, sin idealizar sus proporciones o sus formas. Esto lo podemos observar en las obras de artistas barrocos como Diego Velázquez o Rembrandt. Pero fue hasta el siglo XX que los artistas y teóricos cuestionaron abiertamente la vinculación entre el arte y belleza. Y lo hicieron gracias al redescubrimiento de otras estéticas no occidentales, como las de las culturas africanas, asiáticas y precolombinas. De tal manera que el mundo de las artes, cuya conciencia estética había estado dominada por el ideal de belleza, abrió un nuevo camino, uno más libre para la estética de lo feo. ¿Y tú, cómo abordarías lo feo o grotesco en una escultura, pintura, fotografía o dibujo? ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus opiniones y expresa tu conclusión personal en una composición bidimensional. Esto es, en un dibujo. Con esto podemos entender que cada una de las personas que han habitado, habitan y habitarán este mundo viven de una forma única. Tan es así que sus ideas sobre lo que es bello y lo que no han sido diferentes a las de ahora. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con el espacio? Pues precisamente porque es diferente el lugar donde habita cada persona, entonces sus ideas, sus sensaciones, su experiencia, incluso su percepción de la realidad cambian todo el tiempo. Esto quiere decir que si espacio se refiere no solo a un lugar, sino también a un lapso de tiempo determinado, se podría decir que habitamos muchos espacios que nos van afectando de diferentes maneras. Así es, como decías hace un momento, habitamos no solo uno, sino varios espacios. Y no solo porque nos estamos moviendo de lugar, sino porque el tiempo también nos afecta. Veamos la siguiente cápsula sobre otras formas de entender nuestros cuerpos en los espacios. ¡Adelante! Las categorías estéticas nos sirven para reconocer y describir nuestras experiencias ante la naturaleza, el arte y la vida misma. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes qué es lo sublime? ¿Sabes qué es el horror? Las categorías estéticas son las diferentes maneras que utilizamos para describir lo que percibimos a partir de nuestros recuerdos y del bagaje cultural que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, aquello que nos parece bello o feo de una pintura o una artesanía. La sensación de melancolía que nos produce una canción.
la admiración que podemos sentir por el héroe de un cuento, o bien la sensación de grandiosidad que sentimos al observar la naturaleza. De hecho, la sensación frente a la grandeza o la belleza indescriptible al percibir la enormidad que supera al ser humano es lo que llamamos sublime. Lo sublime sugiere lo infinito que percibe el ser humano, aún con sus efectos de pequeñez, debilidad o desamparo ante potencias sobrehumanas. Y esto podemos encontrarlo en la naturaleza. Por ejemplo, en la inmensidad del mar, en un arco iris, o en acciones heroicas de hombres y mujeres que arriesgan o sacrifican su vida para alcanzar una meta que beneficia a un pueblo o a la humanidad. ¿Has tenido una experiencia de lo sublime? A finales del siglo XVIII, surgió una corriente artística a la que denominaron romanticismo. En algunas de sus obras encontramos ejemplos de lo sublime. En ellas se glorificaba la libertad del individuo, la emoción por la naturaleza, la versión idílica de los tiempos pasados, narraciones épicas, naufragios, pesadillas y seres sobrenaturales. Todo esto como vías de expresión del sentimiento. Por ejemplo, en la obra El caminante sobre el mar de nubes, el autor nos presenta a un hombre en la cima de una montaña, contemplando lo sublime de la magnificencia de la naturaleza, entre un mar de nubes que cubre un paisaje montañoso. El artista nos ofrece su percepción de lo pequeño del ser humano frente a la enormidad de la naturaleza, quien pareciera va a absorber al hombre de la pintura. El pintor alemán Caspar David Friedrich es uno de los pintores más representativos del género paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX. ¿Qué te provoca ver la pintura? En las obras que acabamos de ver, existe la intención de los autores por mostrarnos la pequeñez del ser humano y la grandiosidad de lo que admira. Es tal la intención que en ocasiones lo sublime causa horror. Esto proviene del sentimiento de desamparo, ante lo que se sale de control y entendimiento, como el gran poder de la naturaleza, las pesadillas y los seres sobrenaturales. ¿Has tenido alguna experiencia de horror? En la pintura Saturno devorando a su hijo, el autor Francisco de Goya nos enfrenta a un monstruo sangriento y siniestro. Lo sublime del horror en esta obra radica en la base del temor a la muerte y a la certeza del dolor y el peligro. Según el historiador chileno José Ricardo Morales, Saturno devorando a su hijo es una crítica a la monarquía española, que durante el reinado de Fernando VII ejercía la tiranía con el pueblo y también con sus hijos, devorándolos, metafóricamente, para mantenerse en el poder. ¿Qué te provoca la pintura? ¿Miedo o fascinación? Como hemos visto, las categorías estéticas funcionan como guía para orientarnos y tener una visión, un panorama del contenido del mensaje o significado de nuestras experiencias estéticas. ¿Cuál de las dos categorías estéticas les gustó más? Los invitamos a realizar una composición de lo sublime o del horror, ilustrando con una experiencia que hayan tenido. Me he dado cuenta de algo con todo esto que aprendimos sobre las categorías estéticas. ¿De qué? Cuéntanos. Así como si fuera un mapa mental,
siento que todas las personas estamos conectadas unas a otras. Porque fíjate, nuestros cuerpos son sublimes, son diferentes, son únicos, no importa si nos provocan miedo, alegría, horror o satisfacción. Guardamos en nuestro interior un mar de conocimientos, emociones, ideas, experiencias y sentimientos. Por lo tanto, ocupamos cada ser humano un lugar en el universo que nadie más puede llenar. Somos invaluables y aún así necesitamos de otros para poder sentirnos felices. Por eso creo que después de esta situación que ahora vivimos con la contingencia sanitaria, cuando nos encontremos con las personas que ahora no vemos, podemos transformar no solo nuestros pensamientos y nuestros cuerpos a algo aún mejor, sino también los espacios que compartimos. Y todo porque estaremos juntos de nuevo. Así es, qué interesante, ¿verdad? Los invito a reflexionar acerca de ¿cuáles son los espacios que habitan en este mundo? ¿Qué emociones habitan dentro de ustedes? ¿Qué pensamientos llenan los espacios de su mente? ¿De qué modo interactúan en el espacio de todo lo que nos rodea? Personas, naturaleza, cosas. ¿Y cómo interactúan ellos en el de ustedes? Transformen estas reflexiones en imágenes, colores y formas. Acompañen cada una con una palabra clave y guárdelas en su carpeta de experiencias. Así lo podrán compartir con su familia y cuando regresen a clase con sus compañeras, compañeros y docentes. Recuerden que las artes nos hacen libres porque nos ayudan a expresar de manera creativa y divertida todo lo que queremos decirle al mundo. Aprende en casa, una nueva forma de compartir enseñanzas y aprendizajes y de avanzar en sus procesos educativos. ¡Hasta pronto! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. El español y su diversidad. Que los alumnos aprendan a distinguir entre los textos complementarios y los contradictorios y que sean capaces de explicar cuál es la diferencia entre un texto continuo, discontinuo y mixto. Bienvenidos alumnos y alumnas de segundo grado de secundaria a esta sesión de Aprende en Casa, un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para que adquieran nuevos conocimientos y habilidades durante esta pausa escolar. En cada sesión tenemos un acercamiento a los contenidos de las asignaturas que estudian en la escuela. En esta ocasión es el turno de Lengua Materna Español. Antes de iniciar, los invito a anotar las ideas principales y las preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión para que las integren a su carpeta de experiencias y al regresar a clases las presenten a sus docentes y compañeras y compañeros para enriquecer su aprendizaje. Sin mayor preámbulo, comencemos. Hablaremos de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes, en particular del español. Esta lengua es hablada por millones de personas en el mundo, por lo que surgen preguntas como ¿hay una manera correcta de hablarla?
¿O cómo logramos comunicarnos con otros que también la hablan y viven en otros países? La difusión del español es esencialmente mediante la lengua escrita. Todos los días las personas lo escribimos en innumerables medios a nuestro alcance como correos electrónicos, cuadernos y aplicación del teléfono celular. Pero también lo vemos en los anuncios y letreros en la calle, entre otros muchos lugares. Para saber más sobre la forma en que una lengua como el español puede ser tan diverso en su vocabulario o en su gramática y al mismo tiempo tan entendible por quienes lo hablamos, los invitamos a ver el siguiente video titulado Una lengua unida. El español es una de las lenguas más utilizadas a nivel mundial, con aproximadamente 380 millones de hablantes. Pero aún hablando la misma lengua, no todos lo hacemos exactamente igual. Incluso, existen palabras que tienen significados distintos dependiendo de las regiones o países donde se usen. ¿Cómo es entonces que los hispanohablantes podemos entendernos a pesar de hablar de maneras distintas? Pues nos entendemos porque el origen de la lengua es la misma, incluso es más rica. Por ejemplo, en México yo me he dado cuenta que el español es más rico que el que hablamos en España. Yo creo que porque se ha conservado la tradición de las expresiones que nosotros hemos intentado hacerlas probablemente más anglosajonas. Aquí se permanece mucho más el idioma como se hablaba antiguamente, con unas expresiones mucho más ricas. Bueno, la principal razón es que tenemos una raíz de la misma lengua. Somos todos descendientes de españoles porque casi toda América fue colonizada por españoles. Entonces tenemos la raíz común que es el español, la lengua, lo que llaman la lengua materna. ¿Sabías que la Real Academia Española es la entidad que da rango de norma a los cambios que los hablantes incorporan a la lengua en el uso cotidiano? Cuando una lengua tiene numerosas variantes dialectales y sociolectales, es conveniente contar con una serie de reglas y un vocabulario que se consideren ejemplares y constituyen una lengua normativa. Este es el caso del español. Veamos un ejemplo. En español, las siglas en la lengua escrita no modifican su forma cuando designan más de un elemento. Por ejemplo, las ONG están de acuerdo con la decisión. Necesitamos varios DVD. Tengo muchos CD que ya no escucho. En conclusión, debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final una S minúscula con o sin apóstrofo. Las normas se relacionan sobre todo con la lengua escrita y permiten comunicarse de manera efectiva a los hablantes de regiones o países distantes que comparten el idioma. Si te interesa conocer las distintas maneras de hablar el español en las regiones de México, te invitamos a que consultes en la biblioteca de tu escuela el Diccionario del Español Usual en México o algún otro en la biblioteca de tu localidad. Bueno, esa es una de las preguntas que surgen constantemente. Si hay una forma correcta de hablar el español y lo cierto es que no la hay, ¿no? Lo que determina, hace un momento lo decíamos, es los usos y los usos los va determinando la gente, ¿no? Las referencias cambian, los usos cambian, los significados cambian y hay que estar atentos a estos cambios. Finalmente, la difusión de estos significados y de estas concepciones es también lo que nos va dando esta cohesión, ¿no? Los sudamericanos pueden usar, por ejemplo, comentamos hace un rato, la palabra cachos en lugar de cuernos. Y sin embargo, si uno como mexicano escucha la frase, el toro tenía cachos muy largos, ¿no? Es fácil entender que se trata de los cuernos. Entonces, siempre el contexto de una palabra que no conocemos nos ayuda a enfrentarnos a esta nueva palabra.
Esa es una de las riquezas del lenguaje español. El español es uno de los lenguajes, o una de las lenguas que tiene más sinónimos, y entonces nos encontramos todos los días con palabras que no entendemos, pero podemos enfrentarnos, digamos, a estas lagunas de conocimiento individuales por medio de los contextos. Y por último, ¿cuál es el papel del español escrito como factor de cohesión entre los hispanohablantes? Bueno, uno de las formas principales de intercambiar ideas, de intercambiar experiencias entre las personas son los libros. Los libros o cualquier otro tipo de texto, ¿no? En otros momentos eran las cartas, las relaciones epistolares, bueno, son tremendamente importantes para la difusión de ideas, ¿no? Actualmente, lo puedes ver, el español escrito sigue con un peso fundamental, no nada más por fenómenos como el internet, ¿no? Que no es más que las cartas de otro modo. Claro. Sino hasta con los mensajes de teléfono. Todo el día, los jóvenes sobre todo, traemos los teléfonos en las manos y estamos intercambiando ideas, ¿no? Y estas ideas tienen que expresarse por medio de palabras escritas. La forma en cómo las escribimos determina mucho también la forma en cómo nos interpretamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el lenguaje escrito es una expresión del pensamiento, es el pensamiento traducido en palabras. Entre más rica sea la forma de expresarnos, más rica es la forma de pensar que tenemos. Por eso hay que procurar expresarnos de la mejor manera posible, porque eso, digamos que propicia maneras distintas de pensar, formas distintas de ver cualquier fenómeno, y en esa medida pues estamos adquiriendo muchísimos más elementos para enfrentarnos a la realidad. Como vimos, la riqueza del español consiste en la apropiación que los usuarios hacemos de esta lengua. De esta manera, más que pensar en que hay una forma correcta o incorrecta de utilizarla, lo importante es considerar qué usos le damos. Seguramente ya se han dado cuenta que la lengua varía según las características de quienes la usan. Por ejemplo, su grupo social o edad. La lengua española, igual que cualquier otra, también varía según el lugar donde se habla. Si quieren ampliar sus conocimientos acerca de las formas en que la lengua cambia, los invitamos a ver el siguiente material. A 55, mire. Un engaño, mire. Ahí está la orilla, mire. Opera Bolsa Mexicana de Valores con una baja del 0.4%. ¿Quiere de puerco o quiere de res, señora? ¿Qué le doy? Lleva el queso Oaxaca, panela, canasto. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? Pásele. Ese edificio es una muestra representativa de una arquitectura decimonónica. Por favor, aváncele, no se puede estacionar enfrente de un banco. Los mentoides que tiene son muy buenos para la garganta. Me ha dado por las pesas y ejercicios. Nos daba 10 surcos, allá se llaman surcos. Digamos, al mismo tiempo que tengo como una doble pertenencia. Cero drogas, cero alcohol, pero sí metal, ¿no? ¿Existe una forma correcta de hablar español? ¿Cuál o por qué? Yo digo que depende de los países y los pueblos, ¿no? Porque acá se dice pues y allá se dice pues, usted, así. Yo digo que hay varias de conexiones. Pues yo digo que el correcto pues sería como nos estamos hablando, como te acostumbres, porque hay personas que no pronuncian bien las palabras, ¿no? Ese sería el incorrecto. Depende, porque como ahorita el que se habla es como ahorita estamos platicando, pero también hay otros que está como antes hablaba, ¿no? Que la maya y todo eso. Hay distintos, no nada más está el que ahorita hablamos. Pues sí, existen varias formas de hablar, el inglés, o sea, son distintas formas las que existen, ¿no? Pero, digamos, estamos en México, o sea, están en libertad, pues se habla español, ¿no? Y solamente tenemos así como que una forma correcta de hablar, que es el español. Entonces, o sea, hay personas que tuvieron, o sea, hace tiempo vivieron, o sea, ellas conocieron distintas formas de hablar, como el latín, el maya, así, ¿no? Tantas formas de hablar. Y pues ahorita, o sea, nosotros estamos así como que en nuestra época, ¿no? Y tenemos el español, y, o sea, ese es el correcto, ¿no? Bueno, cada quien habla a su forma de ser, a su forma de vivir.
y todas las personas hablan diferente, aunque las personas quieran decir que tenemos una forma de hablar correctamente, eso no es verdad, porque ellos hablan de una forma y van a otros lugares y hablan diferente. Podemos identificar a las personas de diferentes regiones o ciudades por su manera de hablar. Así, reconocemos cuando alguien proviene de Monterrey, Mérida o el Distrito Federal. A las variedades de una lengua que se localizan en diferentes ámbitos geográficos se les llama dialectos. Por otro lado, a las variedades de una lengua propias de diferentes ámbitos sociales de una comunidad lingüística se les llama jergas o sociolectos. Por ejemplo, las expresiones que usa un médico son distintas a las que usa un abogado y las personas de las ciudades no hablan igual a las del campo. Los registros léxicos son variedades lingüísticas que una persona emplea en diversas situaciones sociales. Seguramente hablas de manera distinta con tus amigos que con tus padres o maestros. La forma de usar el lenguaje depende de muchos factores, como son la edad, el género, el nivel de escolaridad y las tendencias o modas, entre otros. Creo que la diferencia fundamental es que nosotros no tenemos influencias desde otros países como es Estados Unidos. Nosotros estamos más separados al ser de Argentina y tenemos influencia más itálica y española. En cambio, acá yo no vi tanta cantidad de inmigrantes italianos y españoles como tenemos nosotros. Y quizá acá haya más influencia de Norteamérica. Pues el español que se habla en España es muy diferente al de aquí porque hay muchas palabras que tienen otro significado que no tienen el de aquí. A veces tienes que explicarlo, igual si quieres decir algo de allí que aquí no lo utilizáis, es como que tienes que hablar como los niños pequeños para que te puedan entender y bueno, eso, que es muy diferente el español de España al español de aquí. ¿Sabías que el idioma español es una de las 3 lenguas con mayor número de hablantes en el mundo? Cuenta con aproximadamente 380 millones de hablantes. Es el idioma oficial en 21 países y en los Estados Unidos, donde no es el idioma oficial quienes lo hablan, constituyen el grupo lingüístico minoritario más numeroso. La mayor parte de los países hispanohablantes ocupa territorios contiguos, constituyendo así una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo. El uso cotidiano que los hablantes le damos al español en cada lugar crea diferencias significativas. Por ejemplo, en México una pollera es una señora que vende pollo, mientras que en Argentina y en otros países de Sudamérica esta palabra se refiere a una falda. O para pedir un jugo de toronja en España tendrías que pedir un zumo de pomelo y trabajar en el ordenador y no en la computadora. Para saber más sobre regionalismos, te recomendamos visitar las siguientes direcciones electrónicas. En esta página encontrarás un diccionario de regionalismos, organizados por palabras, léxico y temas. Y en esta, un diccionario popular de regionalismos del mundo hispanoparlante. ¿Sabías que existen formas de hablar el español que son consideradas por algunos como correctas o deseables y otras como inferiores por estar ligadas a estereotipos sociales? Cuando una persona es excluida de algún grupo social o laboral por su forma de hablar, se trata de un caso de discriminación lingüística que está relacionada con prejuicios lingüísticos, ideas preconcebidas acerca de una persona solo por su forma de hablar. Por ejemplo, llamar a alguien culto, ignorante, fino, vulgar, naco, fresa. Por ello, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor el 11 de julio de 2003, considera en su artículo 9 como forma de discriminación el tratar a alguien de manera distinta por su forma de hablar. Como hablantes de la lengua española, compartimos nuestro idioma con la mayoría de los países de Latinoamérica, España y con la población hispanohablante de otros países del mundo.
Nuestra lengua está viva y se transforma porque millones de personas la usamos diariamente para trabajar, aprender y convivir. Según el video anterior, el español es la lengua que caracteriza al continente americano. Incluso en Estados Unidos hay una población muy amplia de hispanohablantes, mientras que en Brasil un gran número de personas aprenden español, pues todos los países vecinos lo hablan, por lo que requieren de esta lengua por cuestiones de intercambio comercial y cultural. Por otra parte, el español es una lengua con una amplia historia, que ha tenido diversas influencias para conformar su vocabulario. Suena interesante, ¿no es así? Pues los invito a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula para profundizar al respecto. En el programa anterior analizamos la diversidad de forma en que los hablantes de la lengua española usan, recrean y adaptan el idioma. Una lengua viva cambia constantemente y esto no es reciente. A lo largo de la historia, la lengua se ha enriquecido por el contacto entre los pueblos, las conquistas, las guerras o los intercambios de productos culturales. Entre los años 711 y 1492 de nuestra era, España fue invadida y ocupada por conquistadores árabes, por lo que en esos siglos cambió la historia social y lingüística de la península ibérica. La influencia árabe y musulmana ha permanecido a través de palabras que se incorporaron y se transmitieron a los pueblos que los españoles conquistaron en América. Ojalá, alcohol, tarea, almohada, acequia, aljibe, noria, alcachofas, alubias, zanahorias, Guadalupe, Guadalquivir, alfombra, alelí, azucena, alfiler, marfil. Más de 4.000 arabismos se han incorporado al español. Tras la conquista española, las lenguas indígenas fueron desplazadas por la imposición del castellano. Sin embargo, miles de palabras provenientes del náhuatl y otras lenguas indígenas fueron asimiladas e incorporadas al español. Tomate, chile, chocolate, aguacate, chayote, chapulín. Además de las palabras de origen árabe o arabismos y del origen náhuatl o náhuatlismos, nuestra lengua está llena de anglicismos, palabras provenientes del idioma inglés que se han incorporado al español por la influencia cultural y tecnológica de los países angloparlantes, principalmente de los Estados Unidos. Los anglicismos y otros extranjerismos vienen a cubrir las necesidades de los hablantes para expresar conceptos para los cuales no existen palabras en español. Se trata de una clase de neologismos, o sea, palabras de nueva creación dentro de un idioma que pasa por una adaptación fonética y ortográfica. Algunos ejemplos son fútbol, hippie, ok, chat, jazz, champú y show. Nos dejaron como tarea investigar sobre las diversas formas de hablar el español, tomando en cuenta la influencia de los indigenismos y extranjerismos. El maestro nos explicó diversas formas en que podemos obtener la información. Una es investigar en libros, revistas, diccionarios, enciclopedias e internet. También poniendo atención a la forma en que habla la gente en la calle, en los programas de televisión o de radio, si tiene algún acento extranjero o si usan palabras de origen indígena. Otra forma es investigar por medio de entrevistas con personas de la comunidad, de otras localidades, países o etnias. Como recién observamos, el español tiene una gran influencia del árabe, de las lenguas originarias de América y recientemente del inglés. Todos estos idiomas han enriquecido nuestro vocabulario.
Además, la historia de la lengua española también está llena de otros cambios. ¿Sabían que en el siglo XVII las palabras puesto que significan aunque? Las lenguas también cambian en sus sonidos. Por ejemplo, el sonido de la letra J no existía en el siglo XV, por lo que una palabra como el verbo dijo se pronunciaba dicho y se escribía con X. Lo que han visto en estos minutos les puede ayudar a reflexionar sobre las diversas ideas. Por ejemplo, ¿han leído alguna obra de teatro, novela o poema en español de otras épocas? ¿Qué les resultó fácil de leer y qué se les dificultó? ¿Pueden identificar entre las personas que los rodean a quienes comparten rasgos en común en su forma de hablar nuestra lengua, ya sea por su actividad o edad? Incluso si conocen a personas que sean de otras regiones de México u otros países de habla hispana, ¿pueden identificar algunas características en su forma de hablar que ustedes no usen o tengan significados distintos? ¿Se han preguntado por qué tener vocabulario de otras lenguas enriquece al español? Además, ¿qué pueden hacer para evitar la discriminación lingüística en su entorno? Los invitamos a platicar con su familia sobre estas inquietudes. Sus notas y reflexiones pueden incluirlas en su carpeta de experiencias. Además, consulten su libro de texto para tener ideas y nueva información sobre para mantener el ritmo de su aprendizaje desde casa. El objetivo es acercarles el contenido de las asignaturas, por lo que no se pierdan el siguiente programa de Aprende en Casa. Además, no dejen de seguir las recomendaciones en materia de salud. ¡Nos vemos pronto!